reggaetón. De las obras maravillosas, es una porquería, una basura sexista. Saca reggaetón. Perversión, ¿qué es este sistema? Perversión, ¿qué es este sistema? Saca reggaetón. De las obras maravillosas que se componían hace 20, 30, 40, 50 años. Para comenzar esto tenemos que irnos a Kingston, Jamaica. En la década de los 60, donde surgiría un subgénero del reggae llamado dancehall. Inicialmente el dancehall era una versión del reggae llena de espacio, a diferencia del estilo roots que era dominante en la escena musical de la isla en ese entonces. Hacia mediados de los años 80, la instrumentalización se hizo dominante, cambiando el sonido considerablemente, caracterizándose el dancehall o ragga por ritmos cada vez más rápidos. El ragamuffin, también conocido como ragga, es un subgénero del dancehall y del reggae que justamente surgió en la década de los 80s, en el cual la instrumentalización está compuesta de modo electrónico, similar a lo que sería el hip hop más adelante, donde el sampling ocupa un papel fundamental. Es decir, que este género comenzaba a usar elementos de distintos géneros para crear lo que sería después todo un movimiento cultural. Si bien el término ragga se utiliza actualmente como sinónimo de dancehall o reggae, también es muy utilizado para describir al dancehall con un DJ hablando más que practicando el DJing sobre un rhythm. ¿Cómo se ve en este ejemplo? Then how much time you must hear to come out the people premises with them little piece of banger and we can't come out. Talk about you have champion sound. A we run sound and a we build sound and a we kill sound. So if any killing for go on, you have to come to we first. Cause when we coming out, so sound boy has in a hers. Por otro lado, el rhythm es una versión instrumental de una canción, así entendida normalmente en la música jamaicana y otras formas de música caribeña. Normalmente consiste en un patrón de batería en una línea prominente de bajo, aunque la expresión suele utilizarse para referirse a toda sección rítmica de una canción. El término rhythm como tal se deriva de la palabra inglesa rhythm, que se traduce como ritmo, es decir, también es importante aclarar que este subgénero tiene un arraigo social muy importante, ya que el término ragamuffin es una excepción intencionalmente mal escrita de ragamuffin, un término que entró en el vocabulario jamaiquino tras la colonización del Imperio Británico de Jamaica en el siglo XVII. A pesar de que esta expresión era evidentemente peyorativa, la misma juventud jamaicana se apropió de él como una designación intragrupal. Es decir, que el término ragamuffin describe la música de Jamaica de los habitantes del gueto. Y curiosamente, a finales de los 80s en Nueva York, se gestaba una revolución cultural sobre las mismas bases. Perversión, ¿qué es este sistema? This is Harlem, a place almost everybody has heard of, but where most outsiders have never been. Si vivías a finales de los 80s y principios de los 90s en algún hood en Nueva York, lo más probable, estadísticamente hablando, es que fueras afrodescendiente o de origen hispanoamericano. Estas características crearon un entorno de fusión cultural, aunado a las injusticias sistemáticas que sufrían en ese entonces. No era sorpresa que cosas como el espíritu del ragamuffin influyeran en la manera en cómo los jóvenes de ese entonces se expresaban, y entonces surgió el hip hop. E to the York. Ho, this is Jock and the back on the scene with the record machines. The new sound of the 80s. Suddenly you hear it everywhere. Rap music. It's all beat and all talk. It tells you a story and makes you want to dance. Steve Fox examines an overnight phenomenon, rapping to the beat. Hablar de la manera en la que el hip hop cambió la escena social anglosajona sería hacer otro video.
pero de manera contemporánea, compartiendo la relación con la comunidad jamaicana, al ser ambos del Caribe, comenzó a gestarse algo muy similar al hip hop. A diferencia de la comunidad afrodescendiente anglosajona, en la hispana solían regresar a sus países de origen, y fue específicamente la comunidad puertorriqueña que solía regresar con todos estos ideales y conceptos a la isla, los cuales poco a poco comenzaron a permear en la comunidad, donde inspirados en el hip hop y el dancehall surgió el dembow. Es decir, que en esencia, el reggaetón es por un lado una base instrumental del dancehall con un ritmo dembow, el cual se crea con base en sampleos y se rapea como el hip hop, o el género más popular que se derivaría de este mismo, el rap. Para ese entonces ya existían ciertos exponentes de nicho. Sin embargo, no sería hasta 1993 que Vico C lanzaría la primera canción considerada del género. Que la guitarra me haga un sonido así. En ese momento no se conocía como reggaetón, simplemente se le llamaba dembow. El término reggaetón es la forma adaptada al español a partir del vocablo reggaeton. Este, a su vez, viene del acortamiento entre palabras reggae y maratón. Fue acuñado por Daddy Yankee y DJ Playero en Puerto Rico en 1900. Por primera vez en el mixtape Playero 36. Si bien se lo considera a Vico el padre del género, es innegable que Daddy Yankee es el mejor en la historia del género. No solo por el simple hecho de hacer el hito de bautizar todo un género, sino también porque fue el principal responsable de llevar a la mano el género a lo que sería el principio de su máxima. Dame más gasolina es literalmente la canción más famosa en la historia contemporánea de la música latina. Es un producto universal que a día de hoy yace en el imaginario colectivo como parte de las referencias culturales del idioma español en los últimos 20 años, nos guste o no. Y justamente fue eso lo que cimentaría una sólida base sobre la cual se comenzaría a gestar el género. Sin embargo, no todo es color de rosa. Está bueno ya. Pedro Rosselló quiere hacer algo ahora. Es el único líder con un plan completo de nuevas ideas para poner mano dura contra el crimen. La seguridad de tu familia necesita un nuevo líder. Pedro Rosselló, mano dura contra el crimen. Obviamente, algo tan grande y a su vez contracultural como el reggaetón tendría una respuesta negativa por parte del Estado. Bajo el argumento de influir de manera negativa en los jóvenes de barrios bajos, pese a que evidentemente el problema de los barrios iba más de la mano con el abandono por parte de un Estado corrupto, más que con un género hecho para distraer de una realidad complicada que en sus letras reflejaba las aspiraciones de una población que se sentía marginada, el Estado había encontrado un enemigo común. Pese a lo ya mencionado y que incluso el mismo gobierno quiso tomar injerencia en las letras y lo que aparecía en los videos, el avance del género se hizo inevitable. Lo que había comenzado Vico y Daddy Yankee escaló a un punto internacional que no se podía parar. Nicky Jam, Ivy Queen, Zion y Neox, Wisin y Yandel, Héctor el Bambino, Tego Calderón o Don Omar son algunos de los nombres que pavimentaron lo que hoy es el camino de salida a una vida difícil para muchos, y que a su vez fue el camino a seguir para otros que no solo estaban del lado de la interpretación, sino también de la producción. Como podríamos decir que DJ Playero fue el primer productor importante, en los 2000 surgirían nombres como Naldo, DJ Blas, productores como Looney Tunes, quienes en el álbum Más Flow 2 le darían la posibilidad a un pequeño productor de iniciar su carrera creando el intro.
Este fue el inicio de Tiny como productor. Saca reggaetón. Para este punto entramos a mediados de los 2000. Una época donde el género ya estaba asentado. Acá dieron sus primeros pasos casi todos los que ahora son cabeza de serie en el género, desde Balvin hasta Maluma. Y por otro lado, aquellos que comenzaron a sumarse en aquellos proyectos emergentes de inicios de los 2000, como Arcángel o Plan B, eran quienes dominaban la escena. Pese a ya estar más que demostrado la rentabilidad del reggaetón como producto, seguía teniendo cierta aura de cosa de barrio. Y aunque en el reggaetón eso nunca ha sido un problema y ha sido parte integral de su identidad, a un punto donde es lo primero que se presume, en el mercado es diferente. Por ejemplo, el rap en el mundo hispano ya gozaba una imagen mainstream, evidentemente por la barrera del idioma, aunado a la ignorancia de los temas que trataban. Incluso para esa etapa se asociaba con una actividad de mal gusto, o para la gran mayoría de gente era un gusto culposo o tabú. Justo fue esta situación de rechazo generalizado por parte de un gran porcentaje de la población en distintos países lo que orilló a las grandes disqueras a darle un lavado de cara al género. El reggaetón pasó de tener un estilo más similar al rap o a sus raíces en el reggae a un producto más latino, bajo las concepciones comerciales de ciertas empresas de lo que es latino. Bueno, ya estamos ready. No pueden faltar las gafas, siempre con las gafas para que no sepan para dónde estamos mirando. I feel like this is a reveal. Who is it? Can anyone see? Oh, no! It's global superstar Bad Bunny! Y ni siquiera con eso, el reggaetón logró limpiar su imagen. Si bien llegó a un punto alto de popularidad, seguía ese mismo rechazo. Entonces, ¿qué hace que exista este rechazo injustificado o esta animadversión a cosas como el reggaetón? El clasismo. El reggaetón es una porquería, una basura sexista que trata de objetos a las personas. Lo que hicieron Thalía y Lali Espósito no es algo distinto de lo que venimos viendo en este género, mal llamado género musical. Es más de lo mismo. Y no es casualidad que cada canción que saca un artista sea un reggaetón. Hasta el idiota de Enrique Iglesias saca reggaetón. El nuevo tema de Ricky Martin es un reggaetón. Artistas que eran cantantes melódicos, que hacían pop, que hacían música latina, ahora hacen reggaetón. Todo es reggaetón, con ese ritmo idiotizante, con ese ritmo que parecen unos tambores tan primitivos y que siempre hacen exactamente lo mismo y que todas las canciones son exactamente iguales, carentes de contenido y con letras que te llenan la cabeza de basura. Cuidado con poner el ojo en lo que no es. No es la canción de Thalía y Lali Espósito, que son dos herramientas más de la perversión que es este sistema. En lugar de las obras maravillosas que se componían hace 20, 30, 40, 50 años. Yo escribí una canción que se llama Mundo Feliz, que dice algo bastante más profundo que piqui, 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 o pa, 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 pa. Y lo que dice es, asesinaron al buen rock and roll, te llenan de mierda con el reggaetón. Basura que traga el idiota de hoy, el descerebrado que ya está muerto en vida. Lo que acaban de escuchar es la opinión de un locutor y creador de contenido llamado Danan, en lo que intuyo es un programa de radio en la que él es el locutor principal o participa como uno de los hosts. En este, habla acerca del reggaetón de una manera bastante incendiaria. Ahora, como lo he mencionado alrededor de todo el video, desde la época de Rosselló, históricamente este género ha tenido varios intentos de censura y una imagen bastante difícil de limpiar, lo cual lógicamente termina creando sesgos los cuales desembocan en este tipo de discursos. De la perversión que es este sistema. El motivo por el cual uso los fragmentos de este señor y específicamente esta parte de su discurso para presentar una de sus canciones no es porque tenga nada en contra de este señor. Al contrario, considero que su opinión es tan válida como la mía y la de cualquier otra persona. Sin embargo, es un claro ejemplo de los sesgos basados en cosas como el clasismo que tiene el género. Sin embargo, fue un pequeño comentario, el cual me hizo usar todo el fragmento para explicar este punto. Y no es casualidad que cada canción que saca un artista sea un reggaetón. Hasta el idiota de Enrique Iglesias saca reggaetón. El nuevo tema de Ricky Martin es un reggaetón. Artistas que eran cantantes melódicos, que hacían pop, que hacían música latina, ahora hacen reggaetón. Todo es reggaetón con ese ritmo idiotizante. Musicalmente hablando, cuando una canción tiene el ritmo base del dembow, puede ser considerado un reggaetón. Sin embargo, no lo es, por más contraintuitivo que suene. Cuando nosotros hablamos de reggaetón puro, es decir, 100% de la mata, tiene características muy específicas, sobre todo su enorme parecido con el dancehall. En este caso, gente como Enrique Iglesias, Nicki Minaj, Pharrell Williams y todos aquellos que se han sumado a la tendencia del reggaetón, más que ser reggaetón es pop urbano. O al menos eso es lo que nos han querido vender la mayoría de empresas discográficas y musicales. Porque la realidad es que el reggaetón actualmente es pop. Porque si bien
Usualmente se suele ver al pop como un género musical en sí, la realidad es que es la abreviatura de la palabra popular, es decir, que básicamente cualquier género musical que goce de una gran popularidad, fama o esté en tendencia es pop. Este tipo de cuestiones las suelen tener otros géneros musicales que habitualmente confundimos o simplemente englobamos como el pop. Los ejemplos más comunes que se me ocurren es el folk y el R&B. Géneros los cuales la mayoría de sus exponentes más populares solemos decir que son artistas pop, aunque ese no sea el caso. El reggaetón está pasando por exactamente el mismo tratamiento, ya que el pop es una condición que más bien se le suele insertar a este tipo de géneros, provocarles un lavado de cara y muchas veces dejar su esencia completamente atrás, si no es que matarla, llegando hasta este punto en el que estamos, donde a diferencia de hace 10, 20, 30, 40 o 50 años, la gente es mucho más consciente de lo que escucha, no solo por la facilidad que dan las plataformas de streaming para poder poner cualquier cosa, le guste a tus padres o a las personas con las que vives o no, sino también porque la gente está mucho más consciente de lo que trata aquello que escuchan. Sin irme muy lejos, su género, digamos, primo, es decir, el hip hop, pasó por algo muy similar. Los fragmentos de reportajes que puse realmente son una especie de principio de aceptación de un género que fue perseguido, llegando a su máxima en estos intentos de censura cuando el gangsta rap tuvo su auge en los años 80. Quiero decir, incluso NWA tiene una película la cual habla básicamente de todos los intentos de censura que recibieron. El reggaetón actualmente está pasando por un proceso muy similar, donde pasamos de esta dinámica donde es un tabú o algo de mal gusto a una etapa de aceptación. Suele ser mucho más sencillo hacer un discurso de odio, en lugar de afrontar la problemática o entender por qué es que este movimiento cultural permeó tanto en un solo idioma. Porque lo que sí es innegable es que cuando aquellos que sufren represión y abandono por parte del Estado luchan contra ello, creando cultura y arte, entonces es ahí donde la cultura y el arte se convierten en cosas de mal gusto. Este comentario se hizo en su momento con el charleston, con el jazz, con el hip hop, con el rap y ahora con el reggaetón. Y claro, no olvidemos al género que se hizo famoso por este tipo de comentarios: el rock. Chao.